En la clase de hoy vamos a compartir los tipos de restricciones a la capacidad que presenta el Código Civil y Comercial. Vamos a retomar el código anterior para que se entienda desde dónde venimos y mirar los tres tipos de restricciones a la capacidad que tiene el Código Civil y Comercial. El código anterior, en su configuración luego de la 17.711, o sea, en la configuración inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del nuevo código, tenía dos figuras: los incapaces de hecho declarados judicialmente, que también se los llamaba insanos, interdictos o dementes, que eran personas que por la presencia de una enfermedad mental, factor biológico, y la presencia de una ineptitud, una no tener aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes, eran declarados personas incapaces de hecho. Entonces había dos factores, el factor biológico y el factor jurídico, se lo decía, de manejo de su persona. Estas personas tenían un curador y eran básicamente incapaces. La otra figura era el inhabilitado. El inhabilitado, en cambio, partía de un principio de capacidad y se le nombraba por sentencia judicial un curador con funciones delimitadas por la sentencia. Y eran tres casos: embriaguez habitual o uso de estupefacientes que estén expuestos a otorgar actos perjudiciales a su patrimonio o a su persona, es decir, una persona que porque tiene un alcoholismo pueda alguien aprovecharse y, no sé, vender su casa mal o regalar sus bienes o lo que fuere. Un segundo, que era personas disminuidas en sus facultades, que no llegan al supuesto del 141, es decir, que no llegan al supuesto de incapacidad, sino que tienen un problema mental que el juez estima que puede haber un daño a su persona o a su patrimonio. Y finalmente, los pródigos, quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes exponen a su familia a la pérdida del patrimonio. Esto solo procedía si tenía familia y hubiera dilapidado parte de sus bienes. Este es el caso del jugador empedernido, de la persona que tiene la ludopatía, por ejemplo, entonces va y se juega en el casino sus bienes y pierde los bienes. Entonces la familia le hacía una inhabilitación. 152 bis era el artículo. Entonces teníamos dos figuras: incapaces e inhabilitados. Y dentro de inhabilitados, tres supuestos. Vamos a la ley de salud mental. En 2010, la ley de salud mental, que es, como ustedes ya podrán imaginar, posterior a la entrada en vigencia en nuestro país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recordemos que la Convención entra en vigencia en Argentina en 2008 con la ley 26.378. En 2010 es el primer ajuste al sistema del código. Y ese primer ajuste es introducir un nuevo artículo, 152 ter, o sea, teníamos el 152 bis con los inhabilitados, 152 ter con las declaraciones, con estas precisiones, que decía tres cosas: que cuando se dictaba una sentencia, ya sea de incapacidad o de inhabilitación, había que pedir previamente un examen interdisciplinario de facultativos conformados por evaluaciones interdisciplinarias. Acá la cuestión era qué era lo interdisciplinario. Y en general se interpretaba psiquiatría, psicología y trabajo social. Un tiempo de duración de la sentencia. La sentencia no podrá extenderse por más de 3 años. O sea que esto tenía que ver con la convención, que la convención manda que las disposiciones referidas a la capacidad de ejercicio sean revisadas periódicamente. Y después la especificación de las funciones y actos que se limitan, es decir, que la sentencia tenía que ser como un traje a medida, donde en función de la situación de la persona se delimitan algunas funciones y actos que no puede hacer y tratando de que haya la menor afectación posible a la autonomía. Este artículo 152 ter se incorporó en el 2010 y produjo un gran cambio en el funcionamiento de los procesos de capacidad. Y es el antecedente inmediato
que da lugar al nuevo código. En el nuevo código vamos a tener 3 tipos de restricciones a la capacidad. El tipo genérico, el caso que pasa a ser la regla, es personas con capacidad restringida. De hecho, vimos que toda la sección de este capítulo 2 se llama restricciones a la capacidad. Entonces, el primer tipo es personas con capacidad restringida. El segundo tipo es los incapaces. Los incapaces están en el artículo 32, último párrafo. Infine significa último párrafo. Este artículo 32, último párrafo, va a tratar un caso excepcional. Entonces, la regla es el 32, primer párrafo, personas con capacidad restringida. La excepción, cuando hay una absoluta imposibilidad de interacción con el entorno y no se puede usar apoyos y no puede manifestar su voluntad de ninguna manera, se lo puede declarar incapaz y se le nombra un curador. Y finalmente el inhabilitado en el artículo 48, que es para exclusivamente los casos de prodigalidad. Entonces, estos 3 supuestos los vamos a encontrar después a lo largo del código, en distintos momentos va a decir las personas con capacidad restringida, los incapaces o los inhabilitados. Son los 3 tipos que quedaron. Vamos ahora a ver cada uno de estos tipos y en eso consiste esta parte de la clase. La persona con capacidad restringida es el supuesto base. El supuesto está regulado en el artículo 32, que va a decir, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, primer requisito, siempre que estime que el ejercicio de plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Vamos a tener entonces distintos elementos que conforman el supuesto del artículo 32. En primer lugar, estamos claramente con un requisito de judicialidad, o sea, se necesita una sentencia judicial de restricción de la capacidad. ¿Por qué? Lo vimos en la convención establece que toda medida que afecte la capacidad de ejercicio, las salvaguardias que se adopten para proteger a la persona, tienen que ser dictadas en una sede por una autoridad judicial independiente. Entonces, el juez puede restringir la capacidad. Primer requisito, mayor de 13. Obviamente que acá está presuponiendo que a partir de los 13 los adolescentes pueden ya tener ciertas capacidades y entonces pueden necesitar esta restricción. Un supuesto especial es que pasa entre 13 y 18, porque está claro que a partir de los 18 toda persona es capaz de ejercicio. Entre los 13 y 18 la regla es que es incapaz de ejercicio, pero que va teniendo una capacidad progresiva. Bueno, muy bien, la sentencia en esa etapa, de 13 a 18 años, va a restringir aquello que tenga que ver con las atribuciones que un adolescente puede realizar, porque justamente apunta a los adolescentes el artículo 32. Pero ojo, el 32 contempla todo, ya sea adolescente o mayor de edad. El supuesto específico de 13 a 18 va a tener que ser considerado por el juez, pero la regla es que esto afecta a cualquier persona. Acá dice mayor de 13, pero no pone un límite, no se confundan pensando, bueno, mayor de 13 hasta 18, está hablando de los menores. No, acá está hablando de toda persona. Se necesita como mínimo 13 años. ¿Por qué? Porque antes de los 13, el código en el artículo 261 presume que no tiene discernimiento para los actos lícitos. Entonces, a partir de los 13 años que el código considera adolescente, la persona empieza a poder celebrar mayor cantidad de actos. Si bien sigue siendo incapaz hasta los 18, y a los 18 se da la plena capacidad. Los otros 2 requisitos son, o sea, un requisito de edad, al menos 13 años, y después 2 requisitos. Uno que se ha llamado, por ejemplo, intrínseco o biológico también, que es la presencia o bien de una adicción o bien de una alteración mental permanente o prolongada. En ambos casos tiene que ser de suficiente gravedad. Respecto a la palabra adicción, el código no precisa. Los autores, como Tobías, intentan recortar o interpretar el término adicción a la luz de la Ley de Salud Mental, que en el artículo 4 de la Ley de Salud Mental dice que adicción es el consumo problemático de drogas, de sustancias legales o ilegales.
Esta es una manera de acotar, ¿no? Por supuesto, yo tengo una adicción a las series de televisión o adicciones que sean triviales, que no tengan gravedad, no me van a poder limitar la capacidad. La limitación de la capacidad se refiere a adicciones de suficiente gravedad. Pero la palabra es amplia. Recuerden ustedes que antes decía ebrios constitucionales o toxicómanos el código, en el 152 bis, el código civil anterior. Ahora dice adicción. Y hay que unirlo con la ley de salud mental. El segundo supuesto es una alteración mental permanente o prolongada, también de suficiente gravedad. Alteración mental refiere a esta presencia de algún tipo de situación donde la persona está afectada en su funcionamiento, en sus capacidades mentales. Esto es, hay que medirlo junto con la norma de la discapacidad. En general, el término alteración mental es un término que se usa en la legislación sobre discapacidad, pero no lo confundan ustedes con el certificado de discapacidad. Son dos cosas distintas. Acá estamos hablando de un proceso judicial a los fines civiles. Estamos hablando de que vamos a un juez y porque la persona presenta una alteración mental, vamos a pedirle que le limite algunos actos y que necesite apoyos para realizar esos actos, que los pueda hacer por sí junto con la ayuda de sus apoyos. Y eventualmente necesitará un representante en algunos casos excepcionales. El segundo requisito es que del ejercicio en su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o sus bienes. Entonces, adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad y que del ejercicio de plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o sus bienes. Esto también se lo conoce como requisito jurídico o requisito extrínseco, porque de alguna manera impacta en que no basta la presencia de una adicción. No es que una persona por ser adicta o por tener una alteración mental ya de por sí va a tener la capacidad restringida, sino que si ejerce esa capacidad, ejerce esa aptitud, puede dañarse a sí mismo o a sus bienes. Adviértase que el código no señala daño a terceros. Las restricciones a la capacidad refieren al daño a sí mismo. Si hubiera riesgo de daño a terceros, esto tiene otra regulación en materia de responsabilidad civil y eventualmente podría haber un supuesto de internación si el riesgo es cierto e inminente, un supuesto de internación que está regulado en los artículos 41 y 42, pero es otro tema. ¿Cuál es el régimen para estas personas con capacidad restringida? Bueno, el régimen, por regla, son capaces. Esto es muy importante definir. La regla es la capacidad. Esto tiene que ver con la convención, tiene que ver con el artículo 12 y con esta idea de que la persona siempre conserva la posibilidad de decisión. La sentencia va a limitar qué actos y funciones se limitan. Es una sentencia que, como pide la convención, tiene que ser a medida, tiene que indicarle con precisión y tiene que haber una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque de la evaluación que se haya hecho interdisciplinaria va a surgir qué actos y funciones puede realizar, en qué caso, perdón, al realizar un acto o función puede dañarse a sí mismo. ¿Cómo salvamos esa limitación? A través de los apoyos. Acá aparece un término clave que viene de la convención, que es el término apoyos. Antes hablábamos de curador, ahora hablamos de apoyos. Es muy importante grabar esta idea, porque entonces la capacidad restringida es una persona capaz, pero que por sentencia tiene algunos límites. A esta persona le nombramos un apoyo, ese apoyo va a tener la modalidad de actuación que diga el juez. Puede ser un apoyo que va a tener que dar su consentimiento junto con el de la persona, puede ser un apoyo de consejo, y eventualmente el artículo 101, inciso C, permite el apoyo con funciones de representación. Este es el caso más cuestionable o controversial. ¿Por qué? Porque sería alguien que ya no es solamente una ayuda, sino que ocupa el lugar de representa a la persona, en este caso con su capacidad limitada. En general, los autores entienden que estos supuestos de apoyo con representación deberían ser muy limitados, excepcionales y estar muy bien fundados, porque si no estaríamos ante un curador, lo único que le cambiamos el nombre. Si le nombramos un apoyo con representación que lo representa en todos los actos de la vida civil, sería como un incapaz. Y sería lo mismo que la figura
anterior. No, la idea es que el apoyo asista. Por ejemplo, si una persona con una adicción se le nombra un apoyo para la venta de su inmueble, con funciones de asistencia, cuando se va a vender el inmueble ante el escribano, concurre la persona con capacidad restringida y el apoyo. Y los dos firman, cada uno en el ámbito de su intervención, firman la escritura. Bien, el segundo tipo es los incapaces. Los incapaces es un supuesto excepcional. El artículo 32, último párrafo, dice: excepcionalmente, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, primer requisito, y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, segundo requisito, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, tercer requisito, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Entonces, tenemos, es un supuesto excepcional, primer requisito, no puede ser la regla. Nosotros hicimos una investigación en la Universidad de Buenos Aires y llegamos a la conclusión, analizamos las sentencias posteriores a la entrada en vigencia del Código durante los 2 primeros años de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y encontramos que había sido aplicado como un supuesto realmente de excepción. Eran mucho más los casos de capacidad restringida y las situaciones de incapaces eran realmente pocos, eran muy pocas. Segundo requisito es cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno. O sea, que es alguien que no puede de ninguna manera entablar una relación. O sea, que estamos hablando de casos muy, muy severos, muy graves, y no es la regla. Complementariamente a lo anterior, casi reiterando el concepto, porque es muy parecido, dice que no puede expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado. Y esto indica también que tratamos siempre de conectar, el código digamos, dice, bueno, tratemos, y esto se va a evaluar en el campo del juicio, del proceso, cómo conectamos con la persona. A ver, podemos de alguna manera conocer cuál es su voluntad, qué es lo que piensa, qué quiere expresar. Y finalmente, que el sistema de apoyo resulte ineficaz. O sea, hoy esto casi es lógico, si no puede expresarse y no hay un sistema de apoyo que lo ayude, entonces ya esto se acaba. Y que entonces, claro, si nosotros no le diéramos la posibilidad de que alguien lo represente, se quedaría como un muerto civil, o sea, no podría expresarse de ninguna manera. Imaginemos que es una persona que tiene bienes, que tiene que participar en una sociedad anónima de una asamblea, y no, o sea, es una persona que está en coma. Hay que nombrarle a alguien que lo represente, que actúe en su nombre, porque tiene que defender sus derechos, tiene que participar en decisiones. Lo mismo con su inmueble, pueden ser distintas situaciones. Lo mismo con su salud, con actos médicos. En general, nosotros vamos a tener como 2 grandes esferas en estas actuaciones. Vamos a tener la esfera patrimonial y la esfera extrapatrimonial. En la esfera patrimonial va a ser todo lo referido a los bienes, y en la extrapatrimonial generalmente tiene que ver con actos médicos, con el matrimonio, con ciertos actos. Por supuesto, nadie puede contraer matrimonio a través de un curador, porque es un acto personalísimo. Nadie puede hacer testamento a través de un curador, porque es un acto personalísimo. Bien. Entonces, en este caso, la regla es que se convierte en incapaz. La persona es incapaz, dice el código. Sin embargo, también aquí la sentencia tiene que establecer qué actos y funciones se limitan. Lógicamente será una limitación mayor que la de la capacidad restringida. Y el curador va a tener funciones de representación. Se le nombra un curador. A diferencia del supuesto anterior, que se le nombraba un apoyo, uno o varios apoyos, en este se designa un curador. ¿Tá? Entonces, distintos tipos y distinto tipo de tipología de designación de la figura con la cual lo ayudamos. Acá el curador, entonces, en el nuevo código, curador queda restringido a los supuestos de incapaces del 32 último párrafo. Entonces, a la persona con capacidad restringida no se le designan curadores, sino que se le designan apoyos. Y a los incapaces se le designan curadores. El último supuesto es el del artículo 48, que son los pródigos. Los pródigos han recibido una denominación
distinta que se llama inhabilitados. Esta misma denominación ya venía del código anterior, pero ahora queda restringida solo al supuesto de prodigalidad. Mientras que en el código anterior, en el 152 bis, inhabilitados podían ser los ebrios tóxicos y los ebrios consuetudinarios o toxicómanos, las personas con alteración mental que no llegaban a los casos de incapacidad, o los pródigos, o sea, había 3 supuestos. Los 2 primeros quedan ahora en capacidad restringida y los pródigos mantienen la denominación inhabilitado. La denominación, a mi entender, está bien. ¿Por qué? Porque acá estamos restringiendo la capacidad, pero por la presencia de una familia. O sea, porque fíjense que el requisito es: pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad de la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o sus hijos menores o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Es decir, nos está diciendo, son personas que, porque manejan mal sus bienes, pueden perder el patrimonio. Pródigo es el que derrocha sus bienes, no confundamos con prodigio. Prodigio es alguien extraordinario en sus capacidades. No, pródigo es el que derrocha sus bienes. El pródigo no está considerado por sí mismo, podríamos decir. En parte sí, pero sobre todo también porque puede dañar a su familia. A diferencia del código anterior, que exigía que hubiera dilapidado una parte de su patrimonio, acá no exige que haya habido ya una dilapidación del patrimonio. Siempre dice: ponga en riesgo a la posibilidad de dilapidar el patrimonio. ¿Cuál es el régimen en este caso? Son capaces, pero tienen limitación para los actos de disposición de bienes, es decir, para los actos que impliquen enajenar bienes, para los actos que impliquen disponer de su patrimonio, y para los otros actos que le fije la sentencia. Entonces, nuevamente, será la sentencia la que, en el caso de un pródigo, dictará qué actos tiene limitados, y siempre se le nombra también aquí apoyos, o sea, necesita la asistencia de los apoyos. Entonces, por ejemplo, si el pródigo se dilapida sus bienes, se patina la plata en el casino, la familia inicia la acción, el cónyuge inicia la acción, y entonces obtiene una sentencia que dice: usted, para vender su auto, sus bienes, cualquier irregistrable, necesita el consentimiento, o para hacer una hipoteca, necesita el consentimiento de su cónyuge. Entonces, el pródigo quiere vender el auto para ir a jugarlo al casino, pero no lo puede hacer porque necesita que el cónyuge concurra, y el cónyuge no le da el consentimiento, y conclusión, no puede vender el auto. Entonces, de esa manera le preservamos el patrimonio familiar y de la propia persona. Si no tuviera familia, no lo vamos a poder declarar inhabilitado en estos términos. Bien, entonces, en esta clase, recapitulando, hemos visto cuáles eran los tipos de restricciones a la capacidad que traía el código anterior, que eran incapaces e inhabilitados. Los incapaces eran incapaces de hecho con un curador. Los inhabilitados podían tener 3 tipologías, 152 bis. Ebrios consuetudinarios o toxicómanos, personas con una enfermedad mental sin llegar al supuesto de incapaz, o bien pródigos. Estos inhabilitados eran capaces como regla e incapaces por lo que la sentencia determinaba. El nuevo código, en el año 2010, la Ley de Salud Mental modifica esto e incorpora el supuesto, incorpora que todo, ya sea incapaz o inhabilitado, tiene que tener por sentencia que funciones y actos se limitan. Y la sentencia se revisa cada 3 años y tiene que haber intervención de un equipo interdisciplinario. Esto da lugar a un primer cambio que luego es profundizado en el nuevo Código Civil y Comercial. En el nuevo Código Civil y Comercial vamos a tener 3 figuras. Las personas con capacidad restringida, que básicamente son capaces pero necesitan apoyos, son personas que por su adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, del ejercicio de su capacidad puede resultar un daño de su persona y de sus bienes. Por sentencia judicial, le limitamos qué actos y funciones no pueden hacer, pero tiene que ser muy acotado respetando la autonomía. Y hay apoyos. Un supuesto excepcional son los incapaces. Por favor, no confundamos la palabra incapaces, que acá tiene un uso específico, con los incapaces en general, que son personas por nacer,
persona menor de edad y estos supuestos. Es la misma palabra que engloba, tiene dos alcances. En este caso, en el artículo 32, último párrafo, incapaces son los que son imposibilitados absolutamente de interaccionar con su entorno, no pueden expresar su voluntad de ninguna manera y el sistema de apoyo resulta ineficaz. A esto se les nombra curador y son incapaces. Pero la sentencia igualmente debe indicar qué actos y funciones se limitan. Y son supuestos excepcionales. Y finalmente los inhabilitados, que son capaces y que, sin embargo, van a tener que ser los inhabilitados, van a necesitar un apoyo y van a tener por sentencia judicial limitados algunos actos y funciones. Bien, esta es la explicación entonces de los tipos de restricciones a la capacidad del Código Civil y Comercial.